¿Cómo está la iglesia más hermosa de los miércoles? ¿Listos para continuar con esta serie que empezó la semana pasada la pastora Mayra? Realmente es una de esas enseñanzas que todos necesitamos recordar en nuestras vidas día a día. Y el nombre de esta serie es Perdonando lo imperdonable. Eso que a veces se nos hace imposible perdonar, eso que nos cuesta soltar, pero que realmente necesitamos hacerlo para poder vivir en libertad, como Dios quiere que vivamos. Y yo le he titulado a la plática que voy a compartir hoy, el perdón que transforma. Porque al final de cuentas, eso es lo que termina siendo el perdón en nuestras vidas. Tanto el perdón que recibimos de parte de Dios, como el perdón que le damos a otras personas. Tiene la habilidad de poder transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y para iniciar, quisiera leer en Lucas 17, verso 1 y después el 3 y el 5, dice así. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos. ¿Están escuchando eso? Es inevitable que tengamos tropiezos, que pasemos dificultades. Pero hay de aquel por el quien vienen. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Qué difícil, porque a veces decimos, ok, pues yo le paso una, perdono una, pero aquí nos está diciendo, o sea, aún si la persona 7 veces en el día viniera y pecara en contra de ti y viene y te pide perdón, nuestro deber es perdonarlo. Es una instrucción clara, pero que a veces nos cuesta tanto. Porque si yo te preguntara, ¿quién te traicionó? ¿Quién habló una mentira, un chisme, algo que no era real acerca de tu vida? ¿Quién te maltrató? ¿Quién se aprovechó de ti? ¿Quién abusó de ti? Abusó de tu confianza. Realmente a veces es fácil perdonar cuando es algo pequeño, pero ¿qué de cuando es algo grande? Una herida que realmente lastima nuestro corazón. Que cuando, no sé, por poner algún ejemplo, un empleado que tienes de confianza, alguien en el que has depositado tu conocimiento, tu tiempo, o sea, tantas cosas, y de un momento a otro te das cuenta de que te está robando o está tratando de, no sé, ayudar a la competencia en vez de a ti. Eso es una traición que duele. Que de cuando, por ejemplo, un padre o una madre que debía cuidar de ti, que debía protegerte, que debía estar ahí, toma la decisión de abandonarte. ¿Qué de un esposo o una esposa que te engaña o al que descubres viendo, por ejemplo, pornografía? ¿Qué de ese momento? Son situaciones en las que muchas veces nosotros decimos, ¿de verdad necesito perdonar esto? O sea, ¿cómo? ¿Cómo hago para perdonar algo así? ¿Por qué? O sea, realmente esa persona no se merece ese perdón. Cuando estamos así de dolidos en muchas situaciones, en muchas ocasiones, esas son las palabras o las preguntas que pasan por nuestra mente. O sea, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Después de lo que hizo? ¿Después de cómo me trató? ¿Realmente debo hacerlo? Y si somos sinceros, yo creo que todos acá podemos recordar o nos podemos identificar con alguna
situación en la que alguna vez nos hemos preguntado eso. O sea, ¿realmente tengo que perdonarlo? ¿Es eso? Y hay una frase de C.S. Lewis que me gusta muchísimo y dice así: todo el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tiene algo que perdonar. Esa es la realidad de nuestras vidas. O sea, pensamos en el que el perdón es algo tan bonito, pues porque lo necesitamos. O sea, ¿quién no necesita el perdón todos los días de su vida? Pero cuando ya a mí me toca perdonar a otra persona, la historia cambia. Las cosas se ven tan diferentes. Realmente yo no sé qué te pasó. Yo no sé cuál es esa situación que tú todavía necesitas poner a cuentas con el Señor y con esa persona. Yo no sé a quien tú necesitas perdonar. Y seguramente, o sea, si yo me pusiera aquí a contarles mi vida y si ustedes se pusieran a contarme la de ustedes, seguramente van a haber cosas muy difíciles y muy dolorosas, heridas muy grandes por las que han pasado. Pero aún así, en medio de ese dolor, Dios nos dice en su palabra que debemos perdonar. Yo sé que no es algo fácil, pero es lo que Dios nos manda a hacer y es la manera en que Jesús nos manda a vivir. Y lo podemos ver claramente en los dos siguientes versos que les voy a compartir. Es Efesios 4:32, dice así: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Más claro, o sea, ¿qué explicación tenemos que dar de eso? Es amémonos y perdonémonos unos a otros. Otro verso que apoya bastante esto es Mateo 6, el verso 14 y 15. Dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Este confronta, porque yo no sé de ustedes, pero yo necesito que Dios Padre perdone mis pecados. Y no solo los que pasaron antes, o sea, no solo los de mi pasado, sino los que cometo cada día. Porque todos somos imperfectos y necesitamos de Dios. Entonces, para yo poder venir con confianza y decirle: Señor, perdóname porque otra vez hice esto. Señor, perdóname porque otra vez le hablé a mi marido como no tenía que hablarle. Perdóname porque esta mañana volví, me enojé y le grité a todos los niños de la forma que no tenía que hacer. O sea, aún por esas cosas chiquitas o cuando hago algo más grande. Pero como yo necesito ese perdón, también debo dárselos a los demás. Y podríamos preguntar, o sea, ¿qué significa realmente perdonar? ¿Qué es el perdón? Y hay una definición que encontré que me gusta bastante. Dice así: el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido, liberándolo de su responsabilidad moral y buscando la reconciliación. O sea, perdonar es mi decisión de que cuando alguien me ofenda, yo voy a darle gracia a esa persona que viene y me busca para que tratemos de arreglar esa situación, con la intención de después llegar a una reconciliación. Eso es lo que es el perdón. Perdonar realmente es dar a los demás lo que Dios ya te dio a ti. Eso es. Es poder dar a otros lo que tú ya recibiste de Dios. Es poder dar esa gracia, esa misericordia, esa segunda oportunidad o todas las oportunidades que Dios te ha dado, podérselas dar a otra persona. Y cuando describimos esto de estas otras oportunidades, esa gracia, esa misericordia, ese perdón, o sea, lógicamente nuestra mente se va al Evangelio. Eso fue lo que vino a hacer Jesús por nosotros. O sea, Él vino a darnos ese perdón por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y tener una relación con Él. Eso es el Evangelio. Y al final de cuentas, el Evangelio no se trata solo de recibir perdón, sino también de dar ese perdón.
No se trata solo quedarme yo con la parte bonita, pero hasta aquí. O sea, yo no tengo que hacer nada más. No, yo recibo ese perdón para poder dárselos a otros. Y yo sé que cuando digo todo esto, dice como que sonara como que fuera muy fácil. Y sé que no es fácil. Pasamos situaciones difíciles donde es muy difícil perdonar. Por ejemplo, si pensamos en una vida de matrimonio, en una vida de pareja. O sea, es una relación, yo sé que en todas las relaciones, pero por lo general el matrimonio es una relación en que constantemente necesitamos tomar la decisión de perdonarnos uno al otro. ¿Por qué? Porque somos dos personas imperfectas, pecadoras, que están tratando de imitar a Dios, que están tratando de seguir a Jesús, pero que sin embargo seguimos teniendo muchos errores. Entonces el matrimonio, por ejemplo, es una relación donde muchas veces puede haber mucho conflicto, puede haber mucho dolor, pero es nuestra decisión tener un corazón lleno de amor y no un corazón lleno de resentimientos. Porque realmente un matrimonio fuerte se compone de dos grandes perdonadores. Eso es un matrimonio fuerte. Eso es lo que ayuda a un matrimonio a salir adelante. Si no nos podemos perdonar uno al otro, cada vez nuestra relación será más débil. Y para desarrollar un poquito más este tema sobre el perdón, la verdad es que esta noche yo quisiera más que dar pasos 1, 2 y 3, por decir algo de cómo perdonar, cómo lograr hacer esto, voy a tomar la historia de Jonás. Y no tengo el tiempo para leerla específicamente. La historia de Jonás son 4 capítulos. La verdad, después, mañana o esta noche, cuando tengan un tiempo, ojalá vayan y lean el libro de Jonás. No se van a demorar más de 15 minutos, se los aseguro, para que puedan ver un poco más a detalle todo lo que yo no puedo darles hoy aquí. Pero la idea es que a partir de lo que vamos a ver, podamos reflexionar, más que como les decía ahorita, dar un 1, 2 y 3 de cómo hacerlo, de cómo perdonar, es que más bien yo pueda mirar dentro de mi corazón y ponerme a cuentas con Dios. Así que para empezar, les puedo comentar que realmente Jonás es uno de esos libros que debemos, la mayoría de libros, pero es uno de esos libros que debemos leer teniendo 2 cosas en cuenta. Primero, poder ver todo lo que este libro dice acerca de Dios, acerca de cómo es el carácter de Dios, qué es lo que hace Dios por nosotros. Pero también hay un personaje secundario, que es Jonás. Y necesitamos ver este libro también a la luz de que quién era Jonás, o sea, qué hizo Jonás, cómo actuaba Jonás. Y para poder conocer un poquito, yo quisiera que nos situáramos, por ejemplo, que nos situáramos en Israel, en el siglo 7 antes de Cristo, fue donde se levantó como el pueblo de los asirios. Y los asirios eran un pueblo horrible, era un pueblo opresor, era un pueblo que hacía muchísimo daño. O sea, cuando ellos llegaban a tratar de conquistar una ciudad o de hacer algo así, literalmente eran demasiado violentos y agresivos. Cortaban la cabeza de las personas. Dicen, hay aún como, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidaron. Como todos los dibujos, los jeroglíficos, algo así. Como de la época que refleja cómo eran y lo que ellos hacían. Y hay gráficas donde muestran que aún ellos le arrancaban la piel a la gente, les quitaban las cabezas, los colgaban así, o sea, en estacas, enterraban los cuerpos en estacas. De hecho, se puede comparar que era como el pueblo de esa época parecido a los nazis. O sea, era como que tener a los nazis y tener a los asirios. Era un pueblo muy violento. Y en medio de toda esa violencia, una vez, háganse de cuenta que Jonás sale de su pueblo y cuando llega, se encuentra con que los asirios se han tomado ese lugar y lo destruyeron. Estaba prendido en fuego. No estaba su familia. Los habían matado.
Habían acabado con todos ellos. O sea, él había visto en primera fila todo esto. Y en medio de esta situación, Jonás, para los que no saben, es uno de los profetas, es un profeta. La misión de un profeta era ir y anunciar, o sea, Dios los usaba para ir y anunciar a un pueblo, a decirles que se arrepintieran, que si se arrepentían, Dios iba a tener misericordia de ellos, iba a hacer algo completamente nuevo, que se apartaran de su manera de vivir. Esa era la misión de Jonás. Pero a pesar de que había vivido todo esto, entonces Dios lo llama y le dice, ve a Nínive. Nínive era la capital del lugar, o sea, donde vivían, Nínive, ahí vivían todos los asirios. Y entonces la reacción de Jonás, ¿cuál es? ¿Qué fue lo que hace Jonás? En ese momento, cuando Dios lo manda a hacer eso, todos nos sabemos como a grandes rasgos la mayoría de la historia, y en vez de ir a Nínive, él va en la dirección completamente opuesta. Se va a Tarso, se va a otro lugar, porque no quería atender a lo que Dios le hizo. Yo sé que muchas veces vemos la historia de Jonás como esa desobediencia, y sé que tiene parte de desobediencia, pero si miramos un poquito más allá, podemos ver que Jonás era un corazón dañado por todo lo que había sufrido, por todo lo que había sucedido. Entonces era bien difícil para él tener y dar un mensaje a un pueblo al que seguramente él no deseaba que tuviera el perdón de Dios, pero tenía que ir y dar ese mensaje para que ellos cambiaran y se convirtieran y Dios tuviera misericordia de ellos. Por esa razón es que Jonás se va hacia el otro lado. Y cuando leemos este libro, realmente, o cuando lo lean en casa, yo realmente quiero que lo que hagan es que esto sea un espejo para que yo me evalúe, para que cada uno de ustedes se evalúe y pueda ver y poder decir, o sea, al yo ver estos dos personajes de la historia, ¿me comporto yo o soy yo como Dios? ¿O me comporto yo y soy como Jonás? ¿Como quién soy? Cuando necesito perdonar a alguien, ¿a cuál de los dos lados por lo general me voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo por lo general actúo? Cuando Dios manda a Jonás a hacer esto, podemos ver que en el capítulo 1, como les dije ahorita, lo primero que él hizo fue huir. Y después, si nos adelantamos un poco y vamos al capítulo 4, podemos ver que Jonás lo que tiene es un montón de enojo, se enoja con el Señor. Y cuando vemos estas dos características, yo sé que nos podemos relacionar con eso. Por lo general, cuando alguien nos ofende y nos hace algo súper grande, nuestras dos reacciones son esas. Una, tratar de huir, y la otra es enojarnos. Así es como tratamos de solucionar las cosas, cuando no queremos enfrentarlo. Pero si vemos un poco más, en el capítulo 2, es esa oración. Ok, en el capítulo 1 Jonás se decide ir a otro lado y yo sé que lo que sucede es que se monta en una embarcación y en ese barco entonces se levanta una tormenta y entonces lo echan, y cuando lo echan para que pare la tormenta, y cuando lo echan de el barco se lo traga un gran pez, y ahí termina el capítulo 1. En el capítulo 2 está Jonás dentro del pez y lo que hace es ya como que, ok, aquí estoy. Y lo que pasa es que es una oración de él al Señor, diciéndole, pues, o sea, tú has estado conmigo siempre, ayúdame otra vez en esto. O sea, lógicamente está arrepentido y está tratando de decir muchas cosas, pero si vemos un poquito más allá, esa oración de Jonás está súper encerrada en él mismo. Eso es lo que está haciendo. O sea, solamente piensa en él mismo. Empiezas como que, o sea, ahora soy yo el que lo estoy pasando mal, ahora son estos mis tiempos difíciles, pobrecito de mí. O sea, trata de victimizarse en medio de la situación, por el dolor también que alguien le ocasionó. No lo estamos negando, pero esa es la actitud de él en ese capítulo. Después, en el capítulo 3, porque ya al final del capítulo 2, pues Dios lógicamente es grande en amor y misericordia, entonces se compadece de él. Entonces hace que el pez lo bote
Y entonces en el capítulo 3 le dice, ok, Jonás, ahora sí, ve al pueblo de Nínive a decirle que se arrepientan. ¿Y quién creen que hace Jonás? Pues va y les dice, o sea, arrepiéntanse, pero aún la Biblia dice que les dice que se arrepientan, pero, o sea, que aún es uno de esos discursos más cortitos de cualquier profeta diciéndole, en 40 días el Señor destruirá este pueblo. O sea, y ya, no les da ninguna explicación, no les dice nada, pero por medio de la gracia de Dios y todo lo demás, todo el pueblo, para sorpresa de Jonás, todo el pueblo se arrepiente, aunque él no quería dar el mensaje. Eso es lo que sucede. Pero a lo que vamos es que en este capítulo, lo que pasa es que Jonás es como que, ok, pues tengo que pedir perdón y tengo que decir esto, aquí voy y lo digo. O sea, perdóname porque, pues si te ofendí, si hice algo mal, sí, aquí voy. Así es como actuamos nosotros muchas veces. Pues ya, me toca pedir perdón, tengo que solucionar así ya, digo perdón de aquí para allá. Pero lo que realmente había en el corazón de Jonás todavía estaba muy mal. Jonás seguía sintiendo odio. Jonás seguía teniendo muchísimo resentimiento dentro de su corazón. No estaba pidiendo perdón con la actitud correcta. Definitivamente era, como decimos, de labios para afuera. No era un reflejo de lo que realmente había en su corazón. La realidad es que no había cambiado nada en él. Nomás fue ese momentito de que aquí me toca ir y hacerlo. Y en medio de todo esto, yo quisiera que reflexionáramos, o sea, viendo esta historia de Jonás, ahora tratemos de voltearla un poquito a cada una de la historia de nosotros. Y para eso tengo algunas preguntas en las que podemos reflexionar juntos. Y la primera es esto: ¿quién es la persona que más te ha herido? ¿Quién es esa persona que se viene ahorita en este instante a tu mente? Con nombre y apellido. ¿Quién es esa persona que te ha causado tanto dolor? O de pronto puede que no sea una, puede que sean varias personas. Pero identifica esa persona. Puede que de pronto aún tú digas, es que nunca me ha pasado nada tan grande. O sea, yo no tengo nada tan grave que perdonar. Pero puede que hayan sido pequeñas cositas que te han ido sucediendo día tras día tras día, que se van acumulando y que son necesarias de que las perdones. ¿Quién es esa persona? No sé, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, una amiga, tus hijos. ¿Quién es esa persona? La segunda pregunta que te vas a responder o en la que vas a meditar es: ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué fue lo que te hizo esa persona? ¿Qué fue lo que hizo que te dejó marcado? ¿Qué te hace decir, es que yo no puedo olvidar esto o yo no puedo perdonar esto? Y después, la siguiente pregunta sería: ¿qué emociones sientes hacia esa persona? ¿Odio, rabia, amargura, resentimiento? O de pronto tienes un corazón muy parecido al de Dios y sientes compasión y misericordia por esa persona. ¿Dónde te encuentras? Jesús en Mateo 18, habla de la historia de los dos deudores. Y yo sé que también muchos la conocemos, pero quisiera recalcar dos cosas de ahí. Para los que no saben, es la historia de alguien debía una cantidad que era impagable, viene ante el rey y le pide misericordia y le pide que por favor le perdone la deuda. El rey acepta hacerlo, pero saliendo de ahí, a esa persona que le acaban de perdonar todo, viene alguien que le debe algo que sí era pagable y le cobra y no le perdona la deuda, por más de que esa persona le suplicó. O sea, él acaba de recibir el perdón más grande de su vida, pero no puede dárselo a alguien más. Entonces aquí aparece Jesús diciendo esto: entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda.
Eso es lo que mi Padre Celestial les hará a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Es un gran ejemplo de perdón y yo quisiera rescatar dos cosas de este verso. La primera es que cuando alguien te hiere, por lo general tú sientes que esa persona te quitó algo. Entonces lo que pasa es que esa persona está en deuda contigo ahora, porque te quitó algo que tú valorabas, te quitó algo por lo cual tú tenías un afecto muy grande o tenías algo en alta estima y esa persona viene y te lo quita. Entonces se convierte en un deudor en tu vida. Jonás, cuando regresa a su pueblo y encuentra a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, a todo el mundo completamente destruido, eso fue lo que le sucedió. Le quitaron algo de valor para él. Entonces él sentía que ese pueblo estaba en deuda con él y que él debía hacerlos pagar. O sea, para él no era justo que Dios los perdonara. Y en medio de eso de que no era justo, Dios le pide que vaya y sí tenga misericordia de ellos y les hable. La Biblia nos enseña que el perdón no es una opción, es un mandato, es algo que debemos hacer. Y la segunda cosa que quisiera resaltar de este verso es que debemos perdonar de corazón. ¿Y qué quiere decir de corazón? De corazón quiere decir olvidando lo que la persona me hizo. La verdad es que la respuesta está en esos mismos versos. De corazón significa con compasión. Esa es la manera que debemos perdonar, teniendo compasión de la persona que nos ofendió, teniendo compasión por su vida, o sea, ya sea que conozca o no conozca de Dios, pero yo debo mirarlo con compasión y de esa manera perdonarlo. Yo sé que me hizo daño y yo sé que es difícil, pero en la manera en que yo puedo ver a esa persona que me ofendió, que me dañó, que me maltrató, que me hirió, que me hizo eso tan horrible, cuando yo puedo verlo a él con ojos de compasión o puedo verla a ella con ojos de compasión, en ese momento, aunque sé que suena tan injusto, pero me convierto en ese medio para sanar otra vida aún. No solo sanar solo la mía, sino sanar la vida de la persona que falló y que se equivocó. Dios nos usa y nos transforma a todos de esa manera. Perdonar de corazón es decir que dentro de mi interior debo pasar de ese sentimiento de venganza, de querer hacer justicia por mis manos, a un sentimiento de empatía, de estar al lado de esa persona. Es poder mirarla y cambiar mi actitud hacia ella. Yo sé que podríamos decir, es que Lina, eso suena tan bonito, pero es que tú no sabes lo que yo viví. Pero en ningún momento yo he dicho que sea fácil. Simplemente les he dicho qué es lo que Dios nos manda a hacer, qué es la manera en que debemos actuar, qué es la manera en que debemos obrar. Que Jonás hizo las cosas de una forma tan diferente, de verdad. O sea, ver que en medio de su enojo era como, para él era, y aún en el último capítulo lo dice, para él era ver como que, o sea, yo sé que tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, un Dios que perdona y que vas a perdonar a ese pueblo. Entonces yo no quiero ir a dar ese mensaje, porque yo quiero seguir reteniendo ese dolor y esto que me han hecho, esto que me ha causado tanto dolor. Muchas veces nosotros decimos, qué bueno tener un Dios que perdona, un Dios que es bueno, que es fiel, que es misericordioso, que todos los días nos da su gracia, que cada día dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Wow! O sea, es hermoso tener un Dios así. ¿Quién no quisiera tener un Dios así? Pero la pregunta real es, cuando estás del otro lado, cuando te toca perdonar,
cuando te toca dar misericordia, cuando te toca darle gracia a la otra persona, ¿realmente te conviene tanto tener ese Dios perdonador, misericordioso y bueno? Porque eso que te está dando a ti, necesitas tú ir a dárselo a alguien más. Entonces ahí tantas veces cambia nuestra perspectiva. Jonás en medio de todo esto sentía que esto era injusto, que era injusto que Dios perdonara al pueblo que le había hecho tanto daño. Y yo creo que cuántas veces nos podemos relacionar en eso. Podemos decir, o sea, ¿cómo puedo perdonar a esta persona? O ¿cómo Dios puede perdonar a esta persona si me hizo sufrir así? O sea, es que no está viviendo nada de consecuencias en la vida. Es que no está, o sea, empezamos a cuestionar la vida del otro. Empezamos a juzgar de esa manera. Pero al final de cuentas, Dios es un Dios justo. Cuando pensamos en ¿qué hicieron los asirios? Maltratar, matar, torturar. ¿Qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Y qué hizo Jonás? Se quiso ir y decir, yo no quiero saber nada de esto. O sea, esto no es conmigo. Yo no puedo hacer esto. Yo no quiero esa misericordia para ese pueblo. Y Jonás 4:2 dice así: entonces Jonás le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Quiere decir, él conocía quién era Dios. Él lo conocía. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Pero Jonás se estaba olvidando de algo. Y si nos vamos a Éxodo, esto que está repitiendo Jonás es una cita bíblica que está antes en Éxodo que el Señor le da a Moisés. Y Jonás no la dice completa. Y la cita que él estaba haciendo es Éxodo 34 del 6 al 7 y dice así: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Jonás quería hacer su propia justicia, porque pensaba que Dios no haría nada, porque pensaba que no habrían consecuencias para los asirios, porque él no podía perdonarlos. Pero la verdad es que aunque Dios es bueno y misericordioso y nos perdona, también creo que todos somos testigos y todos sabemos que hay consecuencias por nuestro pecado. Yo no estoy diciendo que Dios no hace las cosas nuevas, las hace nuevas. Yo sé que esto es el Antiguo Testamento y después llegó Jesús y las cosas, todo fue hecho nuevo. Pero sin embargo, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando hay consecuencias, Dios nos perdona. Lo que pasa es que queremos tomar, como Jonás, la justicia en nuestras manos. Queremos tomar queremos hacer, nosotros resolver todo. Y esa no es la manera en que debe ser. Dios lo que está haciendo es llamándonos a ti y a mí a perdonar, a ser misericordiosos, a poder sobrepasar lo que sea que haya sucedido en tu vida. Muchas veces nos preguntamos también, ¿por qué Dios supuestamente trató así a los asirios y por qué trató así a Jonás? Y mi respuesta esta noche sería: porque todos vivimos procesos diferentes.
Al final Dios les dio amor, perdón y misericordia a los dos. Pero Jonás tuvo que pasar por un proceso diferente al que pasaron los asirios. Mi proceso no es igual al tuyo, no pasa de la misma manera. Pero sin embargo, si estamos aquí esta noche, es para poder tener la certeza y la seguridad de que Dios trata a todo el mundo con amor y justicia, no con igualdad, pero sí con amor y justicia, no de la misma manera. Pero sí podemos reconocer que es un Dios bueno y que Él es el que transformará nuestras vidas y nuestros corazones. Jonás llega a un punto en el que al final del capítulo 4, donde le dice: prefiero morir que seguir viviendo. Le dice: Señor, mátame. Y eso es lo que tantas veces la falta de perdón hace en nuestras vidas y en nuestro corazón, aunque no lo digas. Pero siente cuando no puedes perdonar, cuando tu corazón está lleno de resentimiento, de verdad empiezan a llegar esas raíces de amargura que esta mañana lloraba y yo decía: Señor, o sea, ayúdanos a de verdad esa coraza que se ha puesto en nuestros corazones por la falta de perdón, o sea, que sea tu Espíritu Santo viniendo a quitar esas vendas de nuestros ojos, a destapar nuestros oídos, para que ese corazón de piedra pueda ser realmente transformado por un corazón de carne, que puede volver a sentir, que puede volver a perdonar, que puede volver a estar a cuentas contigo, para poder recibir todo lo que tienes para cada uno de nosotros. ¿Cómo sales de ese lugar donde estaba Jonás diciéndole: prefiero morir que seguir viviendo a como estoy? La alternativa o la salida de ese estado es dejar que el Dios de gracia venga y me transforme, que transforme eso que hay aquí adentro en mi corazón. Es la única manera. Perdonar es dar a los demás lo que Dios ya te dio. Vamos a orar. Señor, yo te pido en esta noche que seas tú tocándonos con tu gracia, que podamos pasar aún de los conceptos, del conocimiento, del saber un verso, de repetirlo, de todo lo que nos has mostrado en tu palabra, que podamos pasar de ese conocimiento a la experiencia, de entenderlo a realmente sentirlo, que podamos vivir dando a los demás lo que recibimos de ti, ese amor, ese perdón, esa gracia y esa misericordia. En el nombre de Jesús.